El millonario atado cambia su destino gracias a la valiente niña callejera que lo ayudó. Las luces de la ciudad nunca habían sido tan cegadoras. Entre rascacielos que parecían tocar el cielo y calles angostas donde la sombra se arrastraba sin piedad, Alejandro vivía atrapado en un mundo que le ofrecía todo, menos paz. El hombre millonario y dueño de un imperio que dominaba la ciudad, estaba encadenado no por metales, sino por la soledad que le hundía el alma. Todo explotó una noche, cuando el ruido frenético de un choque destrozó el silencio de su carril. Su lujoso auto quedó detenido, envuelto en humo y vidrios rotos, mientras él apenas podía respirar, un dolor brutal apretándole el pecho. Pero entonces, una figura diminuta apareció entre el caos. Valentina, una niña de calle, con ojos que brillaban en la penumbra, y una fuerza inesperada que hizo tambalear el corazón de Alejandro. El bullicio de la ciudad los envolvía. Gritos, coches acelerando, sirenas lejanas. Ella sé. ¿Cómo podía alguien tan frágil mostrar tanta determinación? Mientras la multitud murmuraba historias horrorizadas, nunca había visto a un millonario en tal situación. ¿Qué hace una niña de la calle aquí? Esto no termina bien. Alejandro se vio obligado a soltar su máscara. No pudo evitar que una sombra oscura surgiera del fondo de su mente, un secreto escondido, una verdad familiar enterrada, que ahora amenazaba con arrastrarlos a los dos hacia abajo. De repente, el hombre poderoso y la niña valiente cruzaron caminos en un encuentro que desafía toda lógica. Él, con sus manos temblorosas y el cuerpo magullado; ella, con su espíritu indómito y las cicatrices de un mundo que intenta romperla. El ruido de la ciudad se volvió un telón de fondo opresivo, donde cada segundo parecía un latigazo. Y como si la noche no fuera ya suficientemente cruel, una silueta oscura emergió del pasado. Javier, un viejo rival de Alejandro, comenzó a acechar en las sombras, con una vendetta lista. Pero, ¿sería capaz de dejar ir sus miedos? ¿Podría confiar en esa niña de la calle que lo salvó? Lo cierto es que el destino jugaba con ellos como marionetas, y la próxima jugada podría ser mortal. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La lluvia caía a raudales, una cortina de agua que ocultaba el caos de la ciudad. Alejandro sintió cómo la presión en su pecho se intensificaba. Era como si la fuerza de esa niña lo anclara a la realidad. La multitud se había dispersado un poco, pero no lo suficiente. Los murmullos seguían, llenos de incredulidad. ¿Qué va a hacer un millonario ahora? Esa niña no puede ayudarlo. Pero Alejandro solo tenía ojos para ella. Esa chispa en su mirada le daba valor. Sin embargo, los segundos eran como cuchillos, cortando su tiempo juntos. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era una voz familiar, una que lo hizo helar la sangre. ¡Alejandro! Era Javier, su viejo rival. La figura del hombre se recortaba contra la luz de un coche, su rostro iluminado por una furia contenida. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Este encuentro no era una coincidencia. Javier se acercó, su expresión torcida en una mezcla de enojo y desdén. Nunca pensé que te vería así, en el suelo, un millonario y a la merced de una niña de la calle. Sus palabras eran veneno y chispa a la vez. Valentina, con su pequeña mano en la de Alejandro,
Lo miró con confusión, como si no entendiera por qué sus ojos brillaban con una tristeza profunda. «¿Qué quieres, Javier?», preguntó Alejandro, tratando de recuperar el control, pero el toque de su voz estaba quebrado, como vidrio roto. El brillo de los ojos de Javier se convirtió en una mueca siniestra. «Lo que siempre he querido, tu imperio, y ahora, con un simple movimiento, puedo arruinarte». Antes de que Alejandro pudiera responder, una sirena resonó por arriba. Un grupo de policías se acercaba, pero en ese instante el caos estalló. De repente, los gritos se multiplicaron. Una explosión, como un trueno, sacudió el aire. El coche que había estado a su lado se convirtió en una bola de fuego. La gente gritaba, se dispersaban en pánico. Valentina gritó cubriéndose, mientras que Alejandro, en un instante de instinto, la empujó hacia un lado, protegiéndola. Pero el ardor del fuego le alcanzó, y una ola de dolor atravesó su cuerpo. Se dio cuenta de que no era solo el fuego en su piel, sino el fuego de su propio pasado ardiendo detrás de ellos, incontrolable, como una sombra que se niega a desaparecer. Javier, en medio del caos, sonrió con satisfacción. «Te lo advertí, Alejandro. Tu pasado siempre te sigue. Siempre habrá una forma de destruirte». Y entonces, antes de que Alejandro pudiera reaccionar, Javier desapareció en la oscuridad, como un fantasma. Mientras el humo se disipaba y el estruendo se calmaba, Alejandro se dio cuenta de algo devastador. En el fuego, su secreto más oscuro había sido expuesto. La razón por la que su imperio construyó muros de soledad, la razón por la que nunca había podido amar, estaba a punto de desmoronarse. Valentina, aún temblando, lo miró con ojos curiosos y asustados. «¿Qué está pasando, Alejandro? ¿Qué es lo que no me has contado?». Alejandro sintió como la verdad se le atoraba en la garganta. Cada palabra era un puñal. Su imperio, su éxito, todo estaba construido en mentiras. Pero ahora, perdería todo por esa verdad que lo perseguía. La pregunta permanecía en el aire. ¿Podría Valentina perdonarlo? ¿Podría todavía salvar lo que quedaba de su vida? La lluvia se detuvo de golpe y un silencio helado cubrió la escena. Sin saberlo, el destino había elegido un nuevo camino, uno que los llevaría a enfrentar sus propios demonios. La lluvia había cesado, pero el aire cargado de humo y confusión aún envolvía a Alejandro y Valentina. Él la miraba, un miedo visceral atravesándole el pecho. Su secreto estaba al borde de salir, y todo lo que había construido podría irse a pique en un instante. «Debo contarte la verdad», logró murmurar, su voz quebrada por la urgencia. Valentina lo observaba con esos ojos grandes, buscando la claridad que él no podía ofrecer. Su mente giraba con preguntas, pero antes de poder formular una, un grito desgarrador lo interrumpió. «No te acerques a ellos». Era la voz temblorosa de Sofía, la hermana de Valentina, que emergió desde la multitud. Sus oraciones temblorosas estaban impregnadas de un terror palpable. Alejandro se giró rápidamente. Sofía, con su cabello desordenado y el rostro pálido, parecía. «Valentina, ven aquí», gritó, sufriendo de un pánico que le hacía temblar las manos. «No deberías estar aquí». La sonrisa que había comenzado a florecer en el rostro de Valentina se desvaneció. «¿Qué haces, Sofía? Estoy bien». Pero no la estaba escuchando. «No confíes en él». Valentina se quedó inmóvil, sorprendida. «¿Por qué? ¿Qué está pasando?». Era la primera vez que escuchaba un tono tan hostil hacia Alejandro. La mirada de Sofía mostró toda la desesperación y el fuego de un secreto que estaba a punto de revelarse. «Él es». Sofía se detuvo, respiró hondo y por un instante Alejandro percibió un cambio, un giro que transformaba el aire a su alrededor. Sofía continuó: «Él es el responsable de la muerte de nuestros padres». El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. Alejandro sintió como si una guadaña hubiera cortado la realidad. La revelación dejó a Valentina paralizada, su fe en el millonario derrumbada. «No puede ser», susurró ella. El rechazo y la incredulidad
luchando por escapar. «Estás mintiendo», dijo Alejandro, pero su voz sonaba débil y distante. La verdad, aunque reprimida, resonaba en su interior como un eco aterrador. Cada yeso rompido de su pasado se comenzaba a voltear, y cada memoria oscura emergía de las sombras. «Fueron asesinos en su camino al éxito», continuó Sofía, su voz firme, afilada como un cuchillo. «Todo lo que tiene es gracias a su codicia». «¡Eres un monstruo!». La multitud contuvo la respiración. Murmullos se corrieron de boca en boca. Cada palabra era una carga que pesaba sobre él, y el caos de la noche se tornaba un marco aterrador de juicio. Valentina dio un paso atrás, sus ojos parpadeando entre la intensa ira de su hermana y el dolor de su propio corazón. «¿Es cierto?», preguntó, apenas audible, como si su voz hubiera perdido el poder en un instante. ¿Cómo podía ser que el hombre que la había protegido, que le había dado un sentido de confianza, también pudiera ser el causante de tanto sufrimiento? «No es así. Yo». Alejandro quería gritar, pero el nudo en su garganta lo ahogaba. La multitud esperaba, impaciente, el desenlace. El aire estaba denso, la tensión palpable. Repentinamente, una explosión resonó detrás de ellos, una imagen de terror que se desencadenó nuevamente en la realidad. Pero no era el coche en llamas esta vez, era algo más grande, algo distante. Una pequeña figura salió entre las sombras. «Detente». Era un niño que llevaba una mochila desgastada y un rostro lleno de determinación. «Todo tiene que salir a la luz». La banda de criminales que había estado acechando la ciudad durante años, que había cruzado caminos con Alejandro muchas veces, ahora estaba expuesta. Y el niño parecía saberlo todo. «Tú no te escaparás, Alejandro», añadió el niño, su voz resonante entre el ruido. Cada palabra era un golpe, un eco del pasado. En un giro inesperado, todos se dieron cuenta de que no solo se libraban de un secreto. Era una cacería, era un juego cruel, que estaba justo en las sombras de sus vidas, un regreso de algo que habían pensado olvidado. Alejandro sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La verdad desgarradora y el pasado oscuro estaban por revelar mucho más de lo que jamás había imaginado. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Un salvador o un villano? Ese niño con la mochila estaba a punto de cambiar el juego por completo. La oscuridad se acercaba nuevamente, y Alejandro entendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras todos contenían la respiración, el niño con la mochila se acercó, su mirada intensa atravesando la multitud. «Tú no te escaparás, Alejandro», repitió, rompiendo el silencio con una voz que resonaba como un tambor en la distancia. Alejandro lo miraba, confundido, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Quién era este niño? Una pregunta retumbaba en su mente, pero el eco de Javier resonaba aún, como un recuerdo monstruoso. «Tienes que escucharme. El accidente no fue lo que piensas». «Todo fue planeado», continuó el niño, su tono cada vez más urgente. Valentina se giró hacia Alejandro, sus ojos llenos de confusión y miedo. El mundo a su alrededor parecía girar rápido, como si la verdadera historia de Alejandro, esa que todos querían ignorar, estaba a punto de estallar. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Alejandro, su voz casi un murmullo, mientras un sudor frío recorría su frente. La multitud comenzó a murmurar, el aire se cargaba de tensión, y cada ojo estaba sobre él y sobre el niño. «Tus enemigos no solo te quieren derribar, quieren que pagues por lo que hiciste a nuestra familia». Las palabras del niño golpearon a Alejandro como un puñetazo. «¿Nuestra familia? ¿Qué estás diciendo?», consiguió articular. Valentina retrocedió un paso, su mano temblando sobre su pecho. «Eres un asesino. Tus decisiones llevaron a la muerte de mis padres, y ahora tus secretos están a punto de salir a la luz». El niño reveló una pequeña fotografía. La imagen estaba desgastada, pero había suficiente claridad para que Alejandro viera las caras de dos adultos sonrientes.
¿Reconoces a estos dos? Ellos eran mis padres. Un frío gélido se apoderó del corazón de Alejandro. Recordó el día trágico, las llamas, los gripos. Todo comenzó a conectarse en su mente, cada hebra de su pasado desenredándose en un caos insondable. La verdad se abría como un abismo ante él, cada recuerdo agudo como un cuchillo. No, no puede ser, balbuceó, mientras su mundo se desmoronaba. La multitud fue testigo de su creciente descomposición. Medios susurros llenaron el aire. «Es verdad. ¿Qué pasa con él?» Cada mirada ahora incriminándolo. «Esa noche tú elegiste el poder sobre la vida. Y todo el mundo pagará por tus elecciones, Alejandro», declaró el niño, y sus ojos destellaban rabia. «La venganza está más cerca de lo que imaginas. Debes enfrentar las consecuencias». Valentina dio un paso atrás, su rostro pálido. «¿Qué significa esto?» «Alejandro, ¿es cierto?», preguntó, su voz quebrada. Los ojos de todos estaban fijos en él, llenos de miedo y juicio. Un grito rompió la atmósfera. Sofía, la hermana de Valentina, había escuchado todo, y sus ojos ardían de furia. «Valentina, no confíes en él. No es quien dice ser. Es un monstruo con una cara bonita». «Basta», gritó Alejandro, la angustia haciéndose insostenible. Las palabras se quedaban atoradas en su garganta, incapaces de salir. El niño con la mochila era solo otra amenaza en un mar de traiciones, pero cada palabra resonaba con más verdad que cualquier otra cosa en esa noche aterradora. Y entonces, justo cuando pensaba que todo estaba perdido, el suelo tembló una vez más. Era una vibración profunda, casi un latido. En un instante, una figura emergió del humo, oscura y amenazante. Era Javier, pero no venía solo. Detrás de él, una docena de figuras emergían de las sombras, cada una con miradas llenas de rencor. «¿Me buscabas, Alejandro?», preguntó Javier, con una sonrisa macabra. El instante se congeló. La multitud murmuró asustada. Un torbellino de confusión cubrió las calles. ¿Qué significaba esto? La batalla no solo era por el imperio, ahora era por la vida misma, y Alejandro sabía que el tiempo se estaba acabando. «Todo lo que has hecho, todo se desmoronará», continuó Javier, con una calma inquietante. «Nadie está a salvo. La verdad está a punto de salir». ¿Qué verdad se revelaría? Mientras el peligro se cernía cerca, una idea lo atravesó. Tal vez no había escapatoria esta vez. La atmósfera estaba cargada de tensión. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Sus pensamientos eran un torbellino. La mirada del niño con la mochila lo atravesaba, mientras la revelación de un pasado que nunca deseó aceptar se cernía sobre él como una tormenta inminente. La marea de murmullos crecía a su alrededor. La multitud estaba embobada. Nadie podía creer lo que acababan de oír. De repente, un grito desgarrador rasgó el aire. «¡No, no, no!», fue la voz de Valentina. Su expresión una mezcla de horror e incertidumbre. Alejandro la vio tambalearse, su fe en él desvaneciéndose en un instante. Y en ese momento, como si la realidad misma se quebrara, la tierra tembló. Un estruendo ensordecedor reverberó por las calles. Fue un sonido como el de una explosión lejana, y el suelo se sacudió bajo ellos. La multitud gritó y se dispersó en caos. Alejandro perdió de vista a Valentina entre las sombras, y el dolor se disparó en su pecho. «¡Valentina!», gritó, pero su voz se perdió en el clamor. El niño con la mochila se quedó congelado, sus ojos desbordando determinación. «Tenemos que irnos», exclamó, tomando el brazo de Alejandro, arrastrándolo hacia el lado opuesto del camino, donde el pánico reinaba. La figura de Javier se desvaneció entre las sombras, pero Alejandro no podía pensar en él ahora. Su mente giraba en torno a Valentina, a lo que podría sucederle. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, algo más estalló frente a él. Un brillo fugaz de luz,
y la repentina llegada de un vehículo, un camión negro que frenó bruscamente en medio del asfalto. Las puertas se abrieron de golpe y una figura alta emergió, oscura como una sombra. «¡Vamos, suban!», gritó. Era un hombre que parecía conocer el caos de la noche. Sin pensarlo, Alejandro se lanzó hacia adelante, el niño todavía aferrado a su mano. Pero cuando se acercaban al camión, una silueta conocida apareció en la parte trasera. Era Sofía. «¡Detente, Valentina!», gritó. El pánico en su voz era palpable. «No te acerques a él», añadió, refiriéndose a Alejandro. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. El caos se detuvo por un segundo mientras sus miradas se encontraron. La incredulidad en los ojos de Sofía fue suficiente para clavar una espada en el corazón de Alejandro. Valentina dudó, y en ese momento el mundo pareció congelarse. «¿Por qué no le confías en Alejandro? Él me ha ayudado», exclamó Valentina, su voz temblando. Pero Sofía se mantuvo firme, el miedo dibujado en su rostro. «Porque sé quién es. Él es el responsable de todo lo que nos sucedió». La revelación de Sofía retumbó en el aire, como un trueno. «No puede ser», murmuró Valentina, su voz quebrada y llenando el espacio con un profundo dolor. El silencio se hizo espeso. La multitud aguardaba, expectante, en un limbo entre la duda y la decisión. Alejandro sintió que la soga se apretaba a su alrededor. Las miradas lo atravesaban como estacas. Tenía que gritar, tenía que defenderse, pero de pronto lo que parecía una calamidad se transformó en horror absoluto cuando el hombre del camión levantó un brazo. «¿Y qué me dicen de esto?», preguntó, muy seguro de sí mismo, mientras sostenía su mano sobre un control remoto. Con un movimiento rápido, presionó un botón. En ese instante, un destello blanco recorrió la calle, viajando como una ola de energía explosiva. Las luces de la ciudad se apagaron. Las alarmas de los coches comenzaron a sonar, y la oscuridad devoró todo. «¿Qué has hecho?», gritó Alejandro, pero las palabras se perdieron en el caos. En medio de la penumbra, un estruendo le llegó como un eco del pasado. La noche se iluminó con el destello de explosiones que estallaban a su alrededor. El niño frente a él se cayó, y el mundo entero parecía desmoronarse. Todo lo que sabía estaba siendo arrastrado por un torbellino, y en ese mismo instante, Alejandro recordó algo que había olvidado. Aquella foto desgastada, aquellas caras sonrientes. Eran los padres del niño con la mochila. Su corazón se hundió. La verdad comenzó a tomar forma, amenazando con consumirlo. Mientras las luces titilaban en la oscuridad, Alejandro se dio cuenta de que una red de traiciones se extendía más allá de lo que jamás había imaginado. El destino de Valentina quedaba en sus manos, y en ese momento impactante, el camino hacia la redención o la condena se desdibujaba más que nunca. «¿Quieres entrar, Alejandro?», preguntó la voz del misterioso hombre, y en esa oscuridad, el eco de un futuro incierto resonó entre ellos. Todo lo que había construido, todo lo que había perdido, estaba a un solo paso de volverse irreparable. La esperanza parecía tan lejana como la luz, dejando solo una pregunta flotando en el aire. ¿Podría Alejandro cambiar su destino antes de que fuera demasiado tarde? El caos era innegable. El rugido de las explosiones y el destello de luces envolvieron a Alejandro en una nube opresiva de pánico. Pero cuando miró al niño con la mochila, algo en esa mirada firmemente decidida le heló la sangre. «¿Qué quieres decir con que todo fue planeado?», preguntó, con una voz temblorosa, casi un susurro. La multitud había retrocedido, formando un círculo alrededor de ellos, esperando el momento crítico. Todos los ojos estaban fijos en el niño, y en el silencio su voz resonó como un trueno. «Fue un accidente, sí, pero no un simple accidente. Tu rival, Javier, nunca actuó solo. Siempre hubo más involucrados. Yo soy parte de esa historia, y no solo porque mis padres murieron.
Hay un propósito detrás de cada desgracia que has causado. Las palabras lo golpearon como una ola. Alejandro parpadeó, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. ¿Qué propósito? Todo era un lío, pero antes de que pudiera formular otra pregunta, las explosiones estallaron nuevamente, y el niño desapareció bajo el estruendo. ¡Valentina!, gritó Alejandro, su voz llena de desesperación. Pero su nombre se ahogó en el griterío. Entonces le dio la mano al niño, tirando de él para que se acercaran al camión. «No podemos quedarnos aquí». De repente el entorno cambió, y los murmullos de la multitud se volvieron enullados. Un grupo de figuras oscuras surgió de las sombras, rodeando el camión. No eran solo amenazas, eran guerreros del pasado, figuras que Alejandro había conocido, que creía muertas o fuera de su vida. Entre ellos emergió un rostro que lo dejó helado. Era Sofía, pero había algo diferente, algo oscuro en sus ojos. ¿Sofía?, preguntó Alejandro con incredulidad. La confusión se transformó en horror cuando ella sonrió, pero no una sonrisa de alegría. Era un gesto que indicaba que había llegado al final de su propia línea. Tenías razón, Alejandro. Nunca hemos dejado de ser parte de este juego, pero tú dejaste que tus mentiras nos atraparan a todos. Las palabras eran veneno, y Alejandro sintió cómo el frío se apoderaba de él. La verdad estaba saliendo a luz día tras día. «¿Cómo puedes decir eso?», exigió, acercándose a ella con la esperanza de que hubiera alguna forma de hacer las paces. Pero el miedo y la rabia brillaron en sus ojos. «¿Y qué de Valentina? ¿Es solo un peón en tu tablero? Estás condenado, Alejandro. ¿No lo ves?». Ella levantó la mano y de su bolsillo sacó un pequeño dispositivo. Antes de que pudiera reaccionar, presionó un botón. Una explosión sorda resonó en el aire. En un instante, el suelo pareció abrirse, y una nube negra liberada de la nada se disparó hacia el cielo. El camión se sacudió, y el caos se desató de nuevo. La multitud se dispersó, el pánico a la vista. Alejandro sintió como si todo se estuviera desplomando a su alrededor. Pero en medio del revuelo, una luz brillante iluminó a Valentina en la distancia. La vio atrapada entre la oscuridad y el horror. «¡Valentina!», gritó, pero no podía moverse. Todo se volvió una pesadilla incontrolable. La figura del niño con la mochila apareció a su lado y le gritó: «¡No te acerques a ella!». En ese momento, lo que pensaba que era un rescate se convirtió en una trampa. Antes de que pudiera asimilarlo, el niño retrocedió, desbloqueando una revelación de inminente desesperación. «Alejandro, tienes que saber que Valentina es parte de esto. Es más importante de lo que creías». La voz de Alejandro se detuvo. Se dio cuenta de que esta historia no era solo suya o la de Javier. Todo estaba entrelazado. Valentina, con su luz, su fuerza. ¿Quién era realmente? ¿Podría ser la clave detrás de toda esta confusión? ¿O tal vez el hilo que unía todas las mentiras? El grito de miedo de Valentina lo sacudió. «Alejandro, por favor, ayúdame». Era un llamado desgarrador, como si su vida dependiera de ello. Y en un instante sintió que todo lo que había construido se desmoronaba. La revelación era innegable. La naturaleza de su propia existencia estaba a punto de cambiar. La oscuridad se cernía sobre él, pero la luz de Valentina brillaba a lo lejos. Alejandro se encontró atrapado entre la traición y el amor, entre el pasado y el presente. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente su aliado y quién su enemigo? Mientras la multitud se dispersaba en pánico, Alejandro se dio cuenta de que la clave para entender su historia, sus secretos y su verdadero destino estaba a un paso de ser revelada. El giro era más profundo y corrosivo de lo que jamás había imaginado. ¿Podría cambiar el rumbo antes de que fuera demasiado tarde? El caos era innegable. El rugido de las explosiones y el destello de luces envolvieron a Alejandro en una nube opresiva de pánico. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de encontrar a Valentina entre la confusión.
pero cuando miró al niño con la mochila, algo en esa mirada firmemente decidida le heló la sangre. «¿Qué quieres decir con que todo fue planeado?», preguntó con una voz temblorosa, casi un susurro. La multitud había retrocedido, formando un círculo alrededor de ellos, esperando el momento crítico. Todos los ojos estaban fijos en el niño, y en el silencio su voz resonó como un trueno. «Fue un accidente, sí, pero no un simple accidente. Tu rival, J, siempre hubo más involucrados. Yo soy parte de esa historia, y no solo porque mis padres murieron. Hay un propósito detrás de cada desgracia que has causado». Las palabras lo golpearon como una ola. Alejandro parpadeó, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. ¿Qué propósito? Todo era un lío. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, las explosiones estallaron nuevamente, y el niño desapareció bajo el estruendo. «Valentina», gritó Alejandro, su voz llena de desesperación. Pero su nombre se ahogó en el clamor. Entonces le dio la mano al niño, tirando de él para que se acercaran al camión. «No podemos quedarnos aquí». De repente, el entorno cambió, y los murmullos de la multitud se volvieron enhullados. Un grupo de figuras oscuras surgió de las sombras, rodeando el camión. No eran solo amenazas, eran guerreros del pasado, figuras que Alejandro había conocido, que creía muertas o fuera de su vida. Entre ellos, emergió un rostro que lo dejó helado. Era Sofía, pero había algo diferente, algo oscuro en sus ojos. «¿Qué? ¿Sofía?», preguntó Alejandro con incredulidad. La confusión se transformó en horror cuando ella sonrió, pero no una sonrisa de alegría. Era un gesto que indicaba que había llegado al final de su propia línea. «Tenías razón, Alejandro. Nunca hemos dejado de ser parte de este juego. Pero tú, ¿qué? Tú dejaste que tus mentiras nos atraparan a todos». Las palabras eran veneno, y Alejandro sintió cómo el frío se apoderaba de él. La verdad estaba saliendo a luz, día tras día. «¿Cómo puedes decir eso?», exigió, acercándose a ella con la esperanza de que hubiera alguna forma de hacer las paces. Pero el miedo y la rabia brillaron en sus ojos. «¿Y qué de Valentina? ¿Es solo un peón en tu tablero? Estás condenado, Alejandro. ¿No lo ves?». Ella levantó la mano, y de su bolsillo sacó un pequeño dispositivo. Antes de que pudiera reaccionar, presionó un botón. Una explosión sorda resonó en el aire. En un instante, el suelo pareció abrirse, y una nube negra liberada de la nada se disparó hacia el cielo. El camión se sacudió, y el caos se desató de nuevo. La multitud se dispersó, el pánico a la vista. Alejandro sintió como si todo se estuviera desplomando a su alrededor. Pero en medio del revuelo, una luz brillante iluminó a Valentina en la distancia. La vio atrapada entre la oscuridad y el horror. «¡Valentina!», gritó, pero no podía moverse. Todo se volvió una pesadilla incontrolable. La figura del niño con la mochila apareció a su lado, y le gritó: «No te acerques a ella». En ese momento, lo que pensaba que era un rescate se convirtió en una trampa. Antes de que pudiera asimilarlo, el niño retrocedió, desbloqueando una revelación de inminente desesperación. «Alejandro, tienes que saber que Valentina es parte de esto. Es más importante de lo que creías». La voz de Alejandro se detuvo. Se dio cuenta de que esta historia no era solo suya o la de Javier. Todo estaba entrelazado. Valentina, con su luz, su fuerza, ¿quién era realmente? ¿Podría ser la clave detrás de toda esta confusión? ¿O tal vez el hilo que unía todas las mentiras? El grito de miedo de Valentina lo sacudió. «Alejandro, por favor, ayúdame». Era un llamado desgarrador, como si su vida dependiera de ello. Y en un instante sintió que todo lo que había construido se desmoronaba. La revelación era innegable. La naturaleza de su propia existencia estaba a punto de cambiar. La oscuridad se cernía sobre él, pero la luz de Valentina brillaba a lo lejos. Alejandro se encontró atrapado entre la traición y el amor, entre el pasado y el presente.
La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente su aliado y quién su enemigo? Mientras la multitud se dispersaba en pánico, Alejandro se dio cuenta de que la clave para entender su historia, sus secretos y su verdadero destino estaba a un paso de ser revelada. De repente, un grito rasgó la noche, más impactante que cualquier explosión. ¡Valentina, no! El grito provenía de un nuevo rostro. Alejandro giró la cabeza hacia la voz. Era una mujer, con el cabello al viento. A través de la oscuridad y el caos, sus ojos se encontraron con los de Alejandro, como si lo conocieran. No era una desconocida. Era Clara, su madre, la mujer que había creído muerta hacía años. «¡Mamá!», fue lo único que pudo decir, el asombro paralizándolo. La imagen de su madre, intacta y llena de vida, trajo recuerdos que creía enterrados. Pero la emoción se convertía rápidamente en confusión. ¿Qué hacía allí? ¿Y cómo era posible? «Tuve que regresar», dijo Clara desesperadamente. Unos pasos atrás, un grupo de personas emergió, hombres y mujeres, todos con arreos de batalla, apariencia exhausta pero decidida, como si estuvieran listos para luchar. «Están aquí para ayudarte, Alejandro, pero debemos huir, ahora». «¿Ayudarme? ¿De qué hablas?». Su mente giraba, la confusión y la esperanza chocando como dos fuerzas brutales en su pecho. Las revelaciones molestaban los viejos secretos familiares. Todo lo que pensaba que conocía estaba invirtiéndose. Hay más en juego que lo que puedes ver. Javier, él no es solo un rival. Es parte de algo más grande. Las palabras de su madre lo envolvieron, y cada uno de los presentes lo miraba a él. «¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no regresaste por mí?», cuestionó Alejandro, el dolor desgarrando su voz. Pero Clara pasó de largo, su mirada fija en la figura de Valentina. «Porque hay cosas que tienes que saber, Alejandro. La verdad está más cerca de lo que imaginas». La multitud se agitaba, la ansiedad crecía. Alejandro sentía que las piezas comenzaban a encajar, pero a la vez todo se desmoronaba. Las últimas preguntas golpeaban su mente en un torbellino. ¿Quién soy realmente? ¿Y qué significa Valentina en todo esto? El miedo envolvía a todos. La atmósfera cambiaba rápidamente. Un nuevo giro en la historia estaba por desplomarse, y nadie sabía las consecuencias de lo que estaba a punto de revelarse. La tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Alejandro miraba a su madre, Clara, con una mezcla de incredulidad y asombro. «¿Cómo es posible? ¿Por qué no me dijiste nada de esto?». Su voz temblaba, el miedo y la confusión ahogándolo. Lo que empezó como un intento de rescatar a Valentina se convirtió en un torbellino de emociones y revelaciones. «Ahora no es el momento», respondió Clara, su tono demandante. «Debemos actuar rápido, antes de que Javier haga su movimiento. Está jugando con fuego, y no se detendrá hasta asegurarse de que todos paguemos el precio». Alejandro podía ver que sus manos temblaban. Su madre tenía miedo, y eso lo aterrorizaba. De pronto, una explosión resonó más cerca. Las luces titilantes de los edificios se apagaron, y el olor a humo espeso llenó el aire. En ese caos, Alejandro miró a Valentina a lo lejos. Su figura se destacaba entre la muchedumbre descontrolada. Tenía que ir hacia ella, pero sentía que algo lo retenía. Era como si una sombra se cierne sobre ellos. «¡Vamos!», gritó Clara, pirando de su brazo. Pero antes de que pudieran avanzar, un estruendo desgarrador atravesó el ambiente. Una puerta cercana se abrió de golpe, y de las sombras emergió una figura familiar. Era Javier, su rostro iluminado por luces de sirenas y un resplandor casi sobrenatural. «Alejandro», su voz resonó con un eco de rencor. «Creías que podrías escapar. Cada paso que das está calculado. No puedes esconderte de lo que eres». Al pronunciar esas palabras,
Javier sacó un dispositivo del bolsillo. En un abrir y cerrar de ojos, presionó un botón y una onda de energía vibró en el aire. Las explosiones no eran solo destrozos, era un ataque preciso que había planeado con meticulosidad. ¡Corre!, gritó Clara, empujando a Alejandro hacia Valentina. Pero antes de que pudiera alcanzar a la niña, un estruendo devastador hizo que el suelo temblara. ¡No! Alejandro se dio vuelta, pero su madre cayó al suelo, y la multitud se dispersó en una histeria absoluta. Un humo oscuro se alzó, llenando el espacio de una neblina amenazante. En medio de ese caos, una sombra se movió rápidamente hacia Alejandro. Era el niño con la mochila. «¡Escúchame!», gritó, el miedo en su voz palpable. «Todo lo que crees que sabes es una mentira. Tú no eres quien piensas ser». La revelación caló en su interior. «¿Qué estás diciendo?». Alejandro buscaba respuestas en esos ojos intensos. «Tu madre está cerca de la verdad, pero la verdad sobre ti es más devastadora. No tienes idea de lo que realmente hiciste». Alejandro sintió que se desvanecía. Su corazón se detuvo. «No, no puede ser». Su voz se rompía. Los ecos de su vida pasada resonaban en su mente como campanas en funeral. Los recuerdos empezaron a fluir. Decisiones, caras desaparecidas, vidas destruidas. En ese momento de brutal revelación, el niño sacó una fotografía desgastada y la mostró. «Mira con atención. No solo de tu familia. Hay más ahí». Alejandro la tomó con manos temblorosas. Cuando enfocó a la imagen, su pulso se detuvo. En la foto, una pareja sonriendo al lado de un ojo familiar. Eran sus verdaderos padres, pero había alguien más, otra figura familiar, alguien que había creído muerto. «¡Ese es mi padre!». «Pero tú, ¡mírate!». Era un doble impacto. La realidad se desmoronó. Sus raíces estaban más entrelazadas de lo que jamás imaginó. En un arrebato de desesperación, Alejandro lanzó la foto. «¡No! ¡Esto no puede ser cierto!». Pero el niño insistió, acercándose más. Su mirada era un fuego. «La verdad duele, lo sé, pero te liberará. Tú eres parte de esto, de un plan mucho más grande que no entiendes». El caos a su alrededor enmudecía. Las explosiones, los gritos, todo se volvía borroso. «¡Valentina!», Alejandro gritó, pero su voz se ahogó en una ola de sorpresa e incredulidad. La multitud comenzaba a dispersarse, y el pánico reinaba. Las luces parpadeaban y la visibilidad se desvanecía rápidamente. Entonces, en un instante de claridad, se dio cuenta de que la realidad era aún más retorcida. Un grito atravesó la noche. «¡Javier!». Una figura lanzó un desafío desde las sombras. Era Sofía, con la mirada ardiente, apuntando a Javier con una pistola. «Quítate del camino. No dejaré que destruyas a mi hermana». El ambiente se tornó más intenso. La confusión se convirtió en horror. Mientras la verdad se desmoronaba a su alrededor, Alejandro se dio cuenta de que todo lo que conocía podría ser solo una ilusión. Su identidad, su pasado. El tiempo se detuvo y la gran pregunta creció en su interior, amenazando con devorarlo. Si todo era una mentira, ¿quién era realmente él? En ese momento el caos se disparó una vez más. Clara, débil y tambaleándose, apareció, su rostro pálido y desgastado. «Alejandro, debemos hablar, no te vayas». Pero un disparo resonó. Todo se congeló mientras la escena estallaba en un caos que cambiaría sus vidas para siempre. Clara, débil y tambaleándose, apareció, su rostro pálido y desgastado. «Alejandro, debemos hablar». Pero un disparo resonó. Todo se congeló mientras la escena estallaba en un caos que cambiaría sus vidas para siempre. El estruendo silenciaba los murmullos. El aire vibraba con el eco del disparo. Alejandro giró la cabeza, viendo a Sofía caer de rodillas, el horror reflejado en su rostro. «¡Sofía!».
La desesperación brotó de su pecho. ¿Había apuntado a Javier? Su mente se estrellaba con imágenes de su hermana y el caos que los rodeaba. No, no. La palabra se deslizaba de sus labios. Rota y llena de angustia, Clara intentaba acercarse a Sofía. Sus manos temblaban al ver a su hija en el suelo. «¡Aguanta, Sofía! ¡Aguanta!», gritó, pero un nuevo grito rompió el aire denso con un dolor afilado. Era Valentina desde la lejanía, su voz audaz como un tambor. «¡Ayúdame!». Las imágenes parpadeaban ante él, las luces del caos, la sombra de Javier acercándose con una sonrisa de satisfacción en su rostro. ¿No es maravilloso, Alejandro? Espera a que inicies la cadena de desgracias. Pero antes de que pudiera acomodar sus pensamientos, un fuerte estruendo sacudió el suelo, y los puntos del horizonte se borrotaron en una sacudida amarga. Las luces parpadearon una vez más, y de repente, el caos se tornó en un grito de horror. Una explosión, como cualquier otra, lo arrojó contra la pared. El camión negro estalló en llamas. Chispas volaron como estrellas perdidas, mientras la multitud corría en frenética desesperación. «¡Valentina!», fue lo único que pudo gritar. Pero la verdad de su propia historia comenzó a perfilarse en su mente. «Tu pasado es un juego, Alejandro. Lo sabes tan bien como yo». La voz de Javier sonaba como un susurro venenoso. «No hay escape de los hilos que tejen tu destino». Pero antes de que pudiera replicar, un humo denso comenzó a cerrarse a su alrededor. Las multitudes se convirtieron en un mar de sombras y gritos. Entonces, en medio de la confusión, produjo algo brillante de su bolsillo. Era una pequeña bolsa de cristal, y dentro, un líquido dorado relucía. «¿Qué es eso?». Alejandro apenas pudo articular, pues el mundo a su alrededor estaba cayendo. La clave de todo, el secreto que creías perdido. Una sonrisa torcida se dibujó en el rostro de Javier. «Una gota y sabrás la verdad». Fue entonces cuando en un destello, el pequeño niño con la mochila se acercó, sus ojos frenéticos. «¡No lo hagas!». Las palabras resonaron como un golpe, despertando a Alejandro. «No puedes confiar en Javier. Viene con un ultimátum». Pero la mano de Alejandro, moviéndose casi sin pensarlo, se estiró hacia la bolsa. Una sombra de esperanza interrumpió el momento. «Alejandro, eso es veneno». «¿Veneno?», preguntó la palabra rodando en su lengua como un eco. Todo comenzó a detenerse. «¿Qué estás diciendo?». Su mente giraba. Los murmullos se dispersaron. El grito de Valentina se ahogaba en el caos, y en una fracción de segundo, las luces parpadearon una vez más. Mientras intentaba concentrarse, un recuerdo ardió en su mente. Su madre había sido responsable de algo aterrador. «¡No pude salvarlos! ¡La culpa me consume!», gritó. Pero justo entonces, el niño con la mochila gritó: «¡Tú eres el hijo de Javier!». El mundo se detuvo. Alejandro sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. El verdadero horror se cernía sobre él. No, no puede ser. Cada palabra le pesaba como plomo. La imagen de su padre se desdibujó en su mente, y la idea de Javier como su progenitor lo atravesó como un rayo. ¿Todo este tiempo? La angustia le sobrepasaba, y las piezas ya no encajaban. En ese instante de revelación, el caos hacia alrededor se tornó opaco, eclipsando todo sentido de realidad. Los sentimientos de traición y dolor chocaban en su pecho. Valentina gritó de nuevo: «Alejandro, ven aquí». Pero su mente estaba mirando hacia un abismo oscuro, una certeza escalofriante. Lo que creía ser su salvación se convirtió en su destino. Todavía había tanto en juego, y él no podía escapar. ¿Qué más podría perder? La verdad se giraba como una tormenta, y Alejandro sintió que el aire le fallaba. Era hora de enfrentarse al enemigo. Pero, ¿puede un hijo detener a su propio padre? La atmósfera estaba cargada de tensión, como una cuerda a punto de romperse. Alejandro miró a su madre, Clara, con incredulidad. ¿Tú eres mi madre?». La confusión y el dolor se entrelazaban en sus ojos.
Pero antes de que pudiera asimilarlo, un disparo resonó en el aire, y el grito desgarrador de Sofía lo llevó a la realidad. No, el tiempo parecía detenerse. Sofía se desplomó, su expresión congelada en un horror que nunca olvidará. Alejandro soltó un grito ahogado. ¡Sofía! Pero Clara, temblando, se lanzó hacia su hija. La multitud estalló en un frenesí de pánico, y el caos se adueñó de las calles. Las explosiones resonaban como truenos, y el olor a humo y pólvora llenaba el aire. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¡Y Valentina! Gritó, buscando la luz familiar en la oscuridad. Allí estaba ella, atrapada entre las sombras, pero su mirada mostraba miedo y confianza. Era un juego cruel en el que todos parecían ser peones manipulados por fuerzas que nunca imaginaron. «No puedes dejar que te controle, Alejandro». La voz del niño con la mochila lo sacudió de sus pensamientos. «Eres más fuerte de lo que crees. Tienes que enfrentarlo». Javier emergió de la oscuridad, una sombra sonriente. ¿De verdad crees que puedes escapar de esto? La verdad siempre sale a la luz, hijo. La palabra hijo resonó en el aire, aplastando a Alejandro como un peso. El horror se mezclaba con el dolor de la traición. «¡No soy tu hijo!», gritó, aunque el eco de sus palabras sonó más vacío de lo que esperaba. El niño con la mochila asintió, apretando su mano. La historia no acaba aquí. Este no es solo un grito de venganza, es un llamado a la verdad. Las luces parpadeaban, y con cada intermitencia, los recuerdos se aferraban a su mente. Recuerdos de decisiones, de pérdidas, de traiciones. La realidad se desmoronaba a su alrededor. Un rayo de luz lo atravesó, cuando vio la determinación en los ojos de Valentina. «Alejandro, ven aquí. Tú eres más que esto». Clara agarró a Sofía del brazo, intentando revivir el futuro que parecía desmoronarse. «Debemos irnos. Rápido». Pero el destino tenía otros planes. Javier, con una sonrisa siniestra, alzó el dispositivo que había traído. «Se acabó, Alejandro. Vamos a jugar un juego final». «No». Las palabras salieron con fuerza. La tensión estaba en su cúspide. En ese instante, Alejandro tomó una decisión. Todavía había un camino hacia la redención. Miró a Valentina, a su madre y a Sofía. «Haremos esto juntos». Con un grito de furia y desesperación, se lanzó hacia Javier, en un movimiento que resonó en el caos. Pero no estaba solo. El niño con la mochila lo siguió, mostrándole un camino hacia el frente. La multitud se convertía en una ola de vida. Susurros y gritos se mezclaban en un clamor de esperanza. Entonces ocurrió. Una explosión de luz brillante iluminó el lugar, cuando Alejandro enfrentó su miedo, su ira y la verdad oculta. Fue un instante de conexión, un momento donde el tiempo se detuvo. La realidad se fue agudizando alrededor, y en el caos todo encajó. Las luces del edificio comenzaron a brillar nuevamente. Una chispa de esperanza iluminó las sombras. «Este es el momento», murmuró Valentina, y su voz resonó en el aire. «No importa lo que haya pasado, somos más fuertes unidos». La tierra tembló cuando la verdad finalmente afloró, y la multitud estalló en un clamor de apoyo. «Juntos», resonó como un eco, resurgiendo en el corazón de todos. Alejandro se dio cuenta de que el pasado ya no tenía poder sobre él. No era solo un hijo de Javier, era un individuo capaz de reescribir su propia historia. Las explosiones cesaron y los murmullos se apagaron mientras la multitud comenzaba a calmarse. Clara, Sofía y Valentina se unieron a él, y en ese momento de unión, Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza de vida. «Vamos, esto no ha terminado», exclamó el niño con la mochila. «Este es solo el comienzo». Alejandro asintió, y todos se dirigieron hacia la salida. En el fondo, supo que aún quedaban sombras por descubrir, pero ahora las enfrentarían juntos. Pero antes de que el nuevo camino se cerrara, Alejandro supo que había un mensaje que dejar.
algo que resonaría en cada corazón presente. Oye, espera, antes de que te vayas, necesitas suscribirte ahora, para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta el botón de like ahora y muéstrale al algoritmo que quieres más contenido épico. Inunda los comentarios con tu reacción y teorías sobre este desenlace. Me encantaría saber qué piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No esperes ni un segundo más para apoyar este canal. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de esto. Vamos, haz que cuente.